lo que tiene que ver con el bautismo, la segunda preposición de Charles Hodge, y lo voy a poner aquí para los que nos están siguiendo. Muy bien, muy bien. Ok, entonces vamos a hacer una oración antes de iniciar y se unen conmigo a esta oración. Padre Celestial, gracias por este momento, por tu amor y misericordia, que podamos tener un momento, una hora de mucha edificación. En el nombre de Jesús, amén. En esta segunda preposición, esto es lo que dice Hodge. Dice así: la iglesia visible no consiste exclusivamente de los regenerados. Dice, esta es la segunda proposición que Hodge pone en su teología sistemática. Vamos a leer qué cosa quiere decir con la iglesia visible no consiste exclusivamente de los regenerados. Recuerde, está hablando de la iglesia visible. No quiero que se malentienda, porque alguien por ahí puede decir: un momento, entonces la iglesia visible solamente son los que nacen de nuevo, los cristianos. Claro, entiendo eso. Pero él está hablando de la iglesia visible, de lo que se ve, o sea, de la iglesia local, de nosotros los hermanos. Y vamos a leer entonces lo que él dice en cuanto a por qué pone él esta segunda proposición. Dice: no es menos claro, revelado, que no es el propósito de Dios que la iglesia visible en la tierra deba consistir exclusivamente de verdaderos creyentes. Ahora, uno puede decir: bueno, entonces, ¿de qué está hablando? ¿Acaso también hay falsos? Muy bien, este es un punto, una pregunta muy, muy interesante. Veamos lo que él dice. Esto es claro, número uno, porque la obtención de tal resultado, o sea, de los creyentes, en cualquier sociedad o gobierno administrado por hombres, es una imposibilidad. Exigiría que los oficiales de la iglesia o la iglesia misma tengan el poder de leer el corazón y sean infalibles en los juicios de carácter. ¿Qué es lo que está tratando de decir Hodge? Y esto es algo práctico. Cuando nosotros nos congregamos, por ejemplo, usted va a una iglesia local, yo voy a una iglesia local y hay hermanos, ¿no? Damos la mano como ese hermano, el pastor, diáconos y demás hermanos y hermanas en la fe. La pregunta es: ¿conocemos nosotros el verdadero corazón de los hermanos al punto de decir, bueno, él es creyente verdadero, el otro no es creyente verdadero, él todavía no se sabe? Hacer esa clase de poder o capacidad o juicio implica que nosotros, inclusive los pastores, puedan conocer el corazón de los creyentes, lo cual es imposible y lo cual es prerrogativa solamente de Dios. Dios conoce los corazones. En una congregación, diríamos, de 100 miembros, Dios sabe quiénes de los 100 miembros realmente son creyentes y quiénes no. Cuando vamos a una iglesia, nosotros asumimos que todos los hermanos ahí son hermanos. No podemos decir: bueno, ese hermano me parece que no es creyente porque, mira, no se bañó y se me hace que no es creyente. O el otro sí, porque, mira, le tiene una cara tan santa que sí es creyente. No podemos nosotros hacer juicio basado en la apariencia. Inclusive, muchos dicen: bueno, el testimonio lo dice, los frutos los conoceréis. Bueno, hasta cierto punto eso es así, pero de una manera conclusiva decir no se puede, porque al fin y al cabo Dios es el que sabe quiénes o quiénes no. Entonces, eso es lo que está hablando Hodge. Hodge dice que en esta segunda proposición, la iglesia visible, los hermanos que vemos, esa iglesia visible, ahí hay personas que están regeneradas y personas que no son regeneradas. Pero nosotros como seres humanos no sabemos quiénes son. Y este es un tema que anteriormente lo he estado desarrollando, porque en realidad no se sabe. Si uno viene y dice: hermano, yo soy cristiano, bueno, uno lo acepta por lo que dice. Ok, si es cristiano, está bien, gloria a Dios. Pero más allá no podemos decir: bueno, déjame investigar si es verdad. No hay forma de hacer. Uno podría ver tal vez su testimonio, como dije, el testimonio externo,
Pero aún así el testimonio externo es limitado, porque la esencia de su regeneramiento o regeneración solamente lo sabe Dios. Dios es el que tiene la última palabra en decir, tal persona es regenerado, tal persona no es. Pero eso ya no es prerrogativa de nosotros, ¿no? Nosotros no podemos, por más que queramos ver el corazón de cada uno de los cristianos o hermanos que nos rodeamos y decir, bueno, este es cristiano, este no. Eso es lo que está hablando aquí Hodge, que la iglesia visible no es o no consiste exclusivamente, por eso pone la palabra exclusivamente, de los regenerados. Porque hay personas que no son regeneradas, pero nosotros no sabemos quiénes son. No sabemos quiénes son, ¿no? Ahora él dice ahí, porque la obtención de tal resultado, ¿cuál resultado? De la regeneración en cualquier sociedad o gobierno administrado por hombres, mire, administrado por hombres, es una imposibilidad. Ahora, la iglesia es de Dios. Eso es obvio, porque la Biblia dice Dios establece en su iglesia hombres oficiales. Pero sabemos nosotros por experiencia, hermano, que la iglesia formada por hombres pecadores inconversos o conversos o imperfectos tiene muchos errores. Yo puedo hacer una lista larga de iglesias locales en donde he visto situaciones donde uno puede decir, bueno, esto no es iglesia de Dios. Cuando yo vine a Estados Unidos me he encontrado con cantidad en Los Ángeles de iglesias locales evangélicas, ¿no? Independientes, que ya no existen, que pastores, una vez que recogían la ofrenda, se hacían unos $15,000 de ofrenda, que es mucho dinero, desaparecían al día siguiente con el dinero. ¿Cómo entiende usted eso? Otras iglesias en donde ah, habían testimonios o conductas en donde iban en contra del evangelio, divisiones en la iglesia, herejías en la congregación y un montón de situaciones en donde lamentablemente no era propio de una congregación local cristiana. Y eso sucede generalmente en sectas evangélicas. Por eso digo sectas evangélicas, porque la palabra secta implica sección, un grupo que se divide. Y hay cantidad de sectas evangélicas. Una secta evangélica no necesariamente implica que es herética, entiéndase. Implica que sea dividido. Y la división es pecado. Ahora, a veces hay justificación porque una iglesia se divide, ya sea porque están enseñando herejía, entonces, pues si hay herejía, va a producir separación. Pero a veces se separan por cosas que no tienen que ver nada con el evangelio. Y eso sucede, ha sucedido, sucede ahora y va a seguir sucediendo. El punto en todo esto es, aún las iglesias locales o grupos que se llaman cristianos locales, existe la imperfección al punto que es imposible decir, oh, todos son regenerados. No podemos decir todos son regenerados. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de que en esa iglesia local existan no regenerados. Nosotros no sabemos quiénes son, no sabemos, pero hay la posibilidad. Entonces, esa es la razón por la cual los pastores, los obispos, los ancianos, los presbíteros están en la obligación de enseñar el evangelio completo para que todos los miembros del cuerpo de Cristo crezcan. Y si alguien ahí no es regenerado, entonces por la palabra de Dios venga al conocimiento de Cristo. ¿Ok? A eso se refiere. Número 2, dice, las condiciones que bajo ambas dispensaciones Él ha prescrito para la admisión en esta sociedad visible de sus adoradores profesos son tales que los hombres no regenerados verdaderamente puedan poseer. Esas cualificaciones, como hemos visto, son conocimiento competente y una profesión creíble de fe y obediencia. ¿Qué es lo que está hablando el número 2? Lo que está hablando el número 2 es justamente que aún aquellos que son no regenerados, ellos también
expresan un conocimiento y una profesión de fe y obediencia. Uno puede decir, ¿cómo es posible eso? Bueno, sí es posible, porque en un ambiente local cristiano, la influencia de otros cristianos puede hacer que el no regenerado adopte una conducta regenerada. Y esto es bien interesante, porque eso es lo que hace inclusive más difícil decir, bueno, esta persona no es, porque mira, tiene un buen testimonio. Por eso, volvemos al punto 1. No sabemos, no vemos corazones. Yo no veo el corazón de usted. Usted no ve mi corazón cuando usted estrecha la mano a un hermano o hermana. Lo que usted ve es la persona, su rostro, su conducta, su actitud. Entonces uno puede decir, bueno, este hermano es buen hermano. Hasta ahí conocemos, nada más. No podemos decir, bueno, a pesar que este hermano está sonriente, yo sé que en su corazón hay malicia. No podemos hacer eso, porque no conocemos. Entonces nuestro conocimiento visible está limitado por nuestra imperfección. Entonces es muy posible que en una congregación local haya personas no regeneradas que tengan una conducta regenerada. Este es un tema muy importante. Pero como no sabemos quiénes son, ni los pastores saben, la predicación de la palabra cada domingo, la exposición del Evangelio de Cristo en toda su, uh, diríamos, esencia, explicando la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, las promesas que Dios da a su pueblo. Entonces, todo ese consejo total de la palabra de Dios, predicado por un ministro de Dios. Creemos que el Espíritu Santo va a usar esas palabras para que los no regenerados que estén ahí, que nosotros no sabemos quiénes son, solamente Dios, puedan tener arrepentimiento y venir a la fe verdadera. Y esto es interesante porque este es un tema que ya lo había hablado inclusive en otras congregaciones, inclusive hablando con otros hermanos, que es posible que hayan personas en una congregación con 10, 15 años de ser cristianos y de repente no lo son, no son regenerados. Es posible. Es posible que hayan adquirido una conducta cristiana, ¿no? Una conducta exteriormente cristiana con conocimiento creíble de fe y hasta quieran obedecer, pero no sean regenerados. Ahora, claro, alguien puede decir, ¿y quiénes son hermanos? Bueno, no sabemos, eso no es nuestro ministerio llamar a ver los corazones de cada persona. Solamente orar. Yo creo que esa es una de las razones por la cual Pablo, cuando estamos estudiando el libro de Timoteo, Pablo dice, no ceso de orar día y noche. No ceso de orar día y noche acordándome de tus lágrimas. Inclusive en otros pasajes como en 1 Corintios, en Efesios, Pablo dice que él ora por la iglesia de Cristo. Entonces hay una justificación por la conducta de Pablo de orar día y noche sin parar por la iglesia. Porque él sabía que muchos estaban luchando en su vida cristiana y que tal vez dentro de ese grupo habrían personas que aunque se llamaban cristianas no lo eran. Pero por la oración y la exposición de la palabra pueden venir al conocimiento real de Cristo. Así que tampoco significa que usted ahora vaya a la iglesia y piense, ¿será esta hermana cristiana o este hermano? No, porque no sabemos. En el amor de Cristo nosotros aceptamos a nuestros hermanos, creemos, si ellos dicen que son cristianos, gloria a Dios. Dios es el único que sabe quiénes son. Entonces lo más que uno puede hacer es orar, ¿no? Unos por los otros. ¿Me entiende? Entonces hay una razón que justifica el orar unos por los otros.
No solamente por sanidad, sino también por salvación. Para que Dios en su gracia, porque la salvación es por gracia, nos tenga dignos de entrar por Jesucristo al reino de Dios. Número 3 dice, nuestro Señor expresamente prohíbe el intento de hacer tal cosa. ¿Cuál cosa? El de poder tratar de ver quiénes o no quiénes son cristianos. O sea, no podemos ir o un ministro y decir, ¿saben qué? Yo quiero asegurarme que son cristianos. No se puede. No se puede. Mucha gente piensa, bueno, generalmente en el mundo evangélico, el evangelicalismo ha traído un concepto de iglesia pietista que es engañoso, porque se basa en el sentimiento. Si usted llora en una reunión, oh, el espíritu le tocó. ¿Cómo sabe que es el espíritu? Y no una tendencia a esa persona muy sensible que le hace llorar. Hay personas que no son creyentes y lloran. ¿Quiere decir que el espíritu le tocó? No, claro que no. Entonces, en la parte número 3 dice, nuestro Señor expresamente prohíbe el intento de hacer tal cosa, el cual, de tratar de ver quién es cristiano. No vamos a ir a la iglesia ahora este domingo y decir, hermano Juan, ¿es usted cristiano de verdad? Bueno, hermano Juan le va a decir, pues hermano, ¿qué pregunta? O hermana Susana, ¿usted es cristiano o no es cristiana? Dígame la verdad. No, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso porque no conocemos. Es más, aunque digan sí o no, el que sabe es Jesús, es Dios mismo, porque Él conoce el corazón de la gente. Entonces no podemos entrar a un campo que le pertenece exclusivamente a Dios. Nosotros los ministros estamos para predicar el Evangelio, exponer la enseñanza, orar por los hermanos y que el Espíritu Santo haga la obra. Y aquí dice Hatch, dice, Él compara su reino externo, o sea, la iglesia visible, con un campo en el que la cizaña y el trigo crecen juntos. Exactamente eso es la iglesia. En una iglesia local existe, hermano, cizaña y trigo, viviendo juntos los dos. Crecen juntos, van creciendo, 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 juntos, se conocen bien, la cizaña y el trigo se conocen bien. Pero la cizaña no sabe muchas veces que es cizaña y el trigo no sabe que la cizaña, que esa cizaña es cizaña, sino que piensa que es trigo. Y siempre, y creo que ya lo había dicho anteriormente, en el día del juicio se imagina la sorpresa, no con el mundo de afuera, sino entre los que nos llamamos cristianos. La sorpresa cuando venga Dios, Jesús, y separe de su iglesia la cizaña del trigo. ¿Se ha puesto a pensar usted eso? Dice, él, Jesús, acusó a sus discípulos de no comprometerse a separarlos. O sea, Jesús no dijo a los discípulos a que vayan y separen los verdaderos de los falsos. No dijo eso, porque es imposible hacerlo. Yo no puedo ir a la iglesia y decir, a ver, esos 3 hermanos de atrás no son cristianos. Se ponen al lado. Los que están aquí sí. Sí, 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 ellos sí. Esa hermana tampoco es cristiana. Usted, vamos a ver, deme una semana más para ver. Es imposible hacer eso. No se puede. No, nosotros no podemos solamente visualmente decir, este hermano tiene cara de incrédulo. No, no podemos hacer eso. Si hicieron su profesión de fe, si ellos están en la iglesia, lo aceptamos. Al fin y al cabo, es Dios el que conoce el verdadero corazón. Quienes en esa iglesia local son verdaderamente regenerados. Y el día del juicio, dice aquí, es Dios el que va a separar el trigo y la cizaña, no el pastor ni el ministro. Ahora, Dios permitió que tanto la cizaña y el trigo crecen juntos en la iglesia. Por eso, el evangelicalismo en el año, voy a hacer un poco de historia. Dentro del evangelicalismo existen cruzadas evangelísticas, campañas de evangelización, noche de milagros, solamente 3 noches, dice. Si no viene a las 3 noches, perdiste tu milagro.
¿no? Campañas y un montón de cosas. Si tú quieres aceptar a Cristo, levanta la mano, oración del pecador, ya eres cristiano. No, así no se hace cristiano. Los apóstoles nunca enseñaron ese método. Es más, nunca la iglesia hizo eso. Eso es un invento norteamericano. Las cruzadas, campañas evangelísticas, son un invento norteamericano que surgió, ¿no? En lo que se llama el avivamiento en el siglo XVIII y el siglo XIX, por algunos evangelistas que estaban apelando al sentimiento de los presentes, de los cristianos. Ellos decían de que el cristiano tiene que tener una experiencia para que sea realmente cristiano. Ahí está el problema, porque la experiencia es humana. Y generalmente las mujeres, que son las más expresivas en sus sentimientos y las que más lloran, todo el mundo decía, mira, está poseída por el Espíritu Santo, esa mujer cómo llora. Sí, la mayoría lloraban. Decían, pero tiene el Espíritu Santo. Y eso generalmente está presente hoy en día en grupos pentecostales. Claro, ahí hay un desorden completo. Todo es sensorial. Si tú no sientes, lo siento el Espíritu aquí en mi corazón, lo siento, todo es lo siento. Pablo dije, no caminamos por vista, caminamos por fe. ¿Qué quería decir Pablo? Que la vida cristiana no depende de los factores sensoriales. En otras palabras, me siento hoy día tan feliz, tengo el Espíritu Santo. No, no depende de eso. Porque al día siguiente uno puede estar tan triste, estoy tan fracasado, Dios me olvidó. No, no. La fe cristiana no depende de los sentimientos que uno tenga en un momento. Por ejemplo, ahora, puede ser que usted en este momento esté con ansiedad, tal vez con depresión, y diga, Dios no me ama, me siento tan mal. No, su experiencia personal no tiene nada que ver con la promesa de la salvación. Uno puede decir, bueno, estoy pero extra súper gozoso. Yo creo que Dios me dio demasiado gozo. Yo creo que me dio demasiado. No sé, pero me siento muy gozoso. Tampoco es eso. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora, cuando dice gozo, no implica que uno esté riéndose todo el día. Soy feliz, qué bonito. Claro, la felicidad ayuda, pero cuando Pablo dice el gozo del Señor es mi fortaleza, está hablando de la gracia espiritual de Dios en la vida cristiana, en buen tiempo o en mal tiempo. Si usted un día siente desgraciado, no quiere decir que Dios no está con usted. Dios está con usted. Por eso el evangelicalismo enseñó, hermano, ore por mí, me siento tan mal. Yo creo que Dios ya se fue de mí, se olvidó de mí, porque todos los días me veo como que soy un hijo pródigo. No, hermano. No, no, no es así. Eso no es la vida cristiana. Entonces dice en esta parte que Dios permitió que tanto el trigo y la cizaña crecen juntas hasta la cosecha. La cosecha es el juicio final. Por eso vuelvo a decir, la sorpresa más grande en la cosecha no va a ser con el mundo, va a ser de los que se llaman iglesia. Y eso implica todo el cristianismo, Iglesia Católica Romana, Iglesia Ortodoxa griega, protestantismo con la reforma y su cantidad de denominaciones reformadas habidas y por haber, sectas evangélicas que hay, pupulan como cucarachas en todas partes del mundo, habidas y por haber. De allí es donde va a haber y existe el trigo de la cizaña. Claro,
También hay ejemplos en las Escrituras en donde Juan inclusive dice que ellos se dan a conocer antes de tiempo, en el sentido de que por herejías, Pablo dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Fíjese, ahí está claro. Salieron de nosotros, estaban ahí, pero nunca fueran de nosotros. Fíjese, esa es una palabra clave. Ya en el primer siglo existía eso. Entonces, cuando Pablo dice en los postreros tiempos, no está hablando de nuestros tiempos, está hablando de su tiempo. Porque los últimos tiempos empezó cuando Jesús ascendió a los cielos. Esos son los últimos tiempos. A partir de ahí empezó todo. Antes que se cierre el canon de la Escritura, ya existían los herejes y también los apóstatas en la iglesia cristiana. Aquellos que estaban, pero nunca fueron de ellos. Aquellos que salieron de ahí, pero nunca fueron de ellos. Ese es un claro ejemplo, clarísimo ejemplo de el trigo y la cizaña. Ahora, alguien puede decir, ¿hay una forma de prevenir? Sí, es con la exposición clara y certera y fiel de la palabra de Dios, ¿no? Uh, hay una parte aquí en donde en la carta de Primera de Juan, estoy mirando, Juan escribió mucho acerca de la iglesia. Y uno de los puntos principales que Juan escribe es el amor a Dios y su amor a la ley de Dios. Y es muy importante porque eh, so, Juan está hablando justamente de las personas que se llaman cristianos, pero que no lo son, pero que viven con los cristianos verdaderos. Y aquí hay una parte, déjeme ver, acerca del anticristo, por ejemplo. Juan dice que el anticristo no es un personaje como se ha pintado en el dispensacionalismo, sino que el anticristo es alguien que niega que Jesús vino en carne. Y dice así, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos, plural, anticristos, plural. Por esto conocemos que es el último tiempo. Fíjese, los últimos tiempos empezó en el primer siglo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y aquí lo voy a poner. Esto es justamente lo que está hablando la iglesia visible. La iglesia visible. En la iglesia visible nosotros nos conocemos, pero no conocemos corazones. Pero dentro de la iglesia visible existe aquellos que no son regenerados, que solamente Dios conoce. Y en el caso de Juan, así como hubo muchos anticristos, ¿no? Los que niegan a Jesús, muchos se dan a conocer. Y Juan dice claramente, fíjese lo que dice ahí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Así que, hermano, si usted es ministro, pastor, piense que los domingos usted está ofreciendo la vida eterna en Cristo Jesús cuando usted predica el Evangelio. Porque usted no conoce el corazón de sus miembros, solamente Dios. Pero ¿qué si alguien ahí no es regenerado? No sabemos quién es. Usted no lo sabe. Pero predique de tal forma que el mensaje fiel
sea tomado por el Espíritu Santo y redarguya su corazón y tal persona venga al conocimiento de Cristo. Porque una cosa es cierta, va a haber un tiempo de cosecha y en ese tiempo de cosecha va a haber la separación entre trigo y cizaña. Eso es inevitable. Por eso que es imposible decir, esa persona hizo su decisión de fe. Sí, pero no sabemos el corazón. O la iglesia tiene que ser solamente regenerados. Eso es lo ideal. Pero ¿quién sabe quién es regenerado? Nadie sabe. O por sus frutos. Hay personas que son no cristianas y tienen buen testimonio, no se emborrachan, no hacen nada, pero no son cristianos. En última instancia, solamente Dios sabe. Y al mismo tiempo, no hay 100% certeza que todos los que asisten a una iglesia son regenerados. No lo hay. Número 4, dice Cristo, a quien todos los corazones son conocidos, admitió a Judas en el número de sus discípulos más favorecidos e incluso lo hizo apóstol. Fíjese, o sea, Jesús sabía que Judas no era parte de su redil, pero lo puso junto con los apóstoles, lo hizo apóstol. Pero su perdición, sabemos que él traicionó a Jesús y se perdió. No fue salvo. Número 5, todos los intentos de hacer una iglesia que consiste exclusivamente de regenerados han fallado. Hasta donde se sabe, tal iglesia nunca existió en la faz de la tierra. Esto de por sí es una prueba de que su existencia no entró en el propósito de Dios. Está hablando de la iglesia visible, ¿ok? No está hablando de la iglesia mística, invisible que Dios conoce. En la iglesia visible no existe ningún ejemplo en la escritura, no hay, en donde se diga, en esa iglesia todos fueron creyentes 100%. No lo hay. Lea las cartas de Pablo. Lea las cartas a Colosenses, a Filipenses, a Efesios, a Tesalónica. Lea sus cartas a Timoteo que estamos enseñando, a Tito, a Santiago, a Hebreos, Apocalipsis, las 7 cartas a las 7 iglesias, la carta a las 7 iglesias. En todos esos casos, en todos, Pablo, Juan, Santiago, inclusive Judas, expresan que dentro de la iglesia local existían los que no eran de Dios. Participaron en la comunión, comieron el pan, el vino, recibieron palabra de Dios, oraban, pero nunca fueron de la iglesia. Nunca. Esa es la iglesia visible. O sea, es imposible decir, claro, uno puede exhortar, hay exhortadores por ahí. Uno puede exhortar y decir, hermanos, que la iglesia, la iglesia, la iglesia. Pero es imposible garantizar, en tal iglesia todos son creyentes. ¿Cómo sabe que todos son creyentes? Lo que se ve es que todos cantan, todos aplauden, o todos llevan su Biblia, visible, visible. Pero tener la certeza de que todos esos son regenerados, solamente Dios lo sabe. Solamente Dios lo sabe. Lea las cartas de Pablo. A cada rato Pablo dice, el que viene y predica otro evangelio sea anatema. ¿Qué implica eso? Eso implica que estaban predicando evangelios diferentes. Su carta a Timoteo, evita a estos, dice Pablo a Timoteo. Estaban los judaizantes gnósticos arriba. Juan, en la carta que acabo de poner ahí en el texto, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Fíjese. Y estaban en la iglesia. No todos eran cristianos, ¿no? Y aquí termina el punto número 5 de la segunda proposición de Hodge, en donde él demuestra, y es cierto, tanto en la escritura como en la experiencia, que la iglesia nunca ha sido 100% perfecta, desde su principio. El hecho mismo de la existencia de la iglesia católica romana, el papado, implica de que son imperfectos. El hecho que se dividió en el siglo XI con la iglesia ortodoxa implica que nada fue perfecto. El hecho que 500 años después surge la reforma, nada es perfecto. El hecho que entre reformados se dividen, tampoco
también es evidencia que nada es perfecto. El hecho que entre los reformadores se dividen en diferentes subcategorías, también es evidencia. El hecho de que se siguen dividiendo, bueno, es porque es imperfecto y que cuando se dividen, lamentablemente, se dicen, bueno, esos no son cristianos, esos no son reformados, esos no son luteranos, esos no son cristianos, esos solamente mi iglesia. ¿Cuántos son? 3 personas. Somos 3 gatos, somos los únicos verdaderos, los demás no sirven. Eso es evangelicalismo, sectarismo. Eso lo único que evidencia es que no hay congregación perfecta. No lo hay. Yo he sido testigo en 2 ocasiones en donde obispos se pelearon a golpes, no golpes espirituales, sino a mano limpia, puñete. Entonces uno decía, ok, este no es el pastor que decía paciencia, gloria a Dios, la santidad. No, se agarraron a golpes, como boxeadores. Tal vez su llamado era ser boxeador en vez de pastor. Pero el punto es, si usted piensa que hay una iglesia donde todos 100% son regenerados, entonces usted tiene un don que nadie lo tiene, el ver corazones, y nadie lo tiene. Y aquí nos lleva la tercera proposición que dice, la comunidad de Israel era la iglesia. Y este es un tema que lo había escrito muchas veces ya, inclusive puse un artículo en mi página, lo vamos a poner aquí. La tercera proposición dice, oh, perdón, vamos a ver, ¿dónde está esto? La tercera proposición, aquí, vamos a copiar y la vamos a pegar aquí para que ustedes me sigan. Dice, tercera proposición, la comunidad de Israel era la iglesia. Hoy en día, grupos sionistas, dispensacionalistas, creen que la nación física de Israel es el pueblo de Dios, y no lo es. Dios siempre tuvo un solo pueblo. En el antiguo pacto fue la nación de Israel. Cuando viene Jesús, la nación de Israel se expande para tener o albergar a los gentiles que creen en Cristo. Entonces, Pablo dice, de los 2 pueblos hizo un pueblo. De los 2 pueblos hizo un pueblo, para que ya no haya griego ni judío, ni gentil. Entonces, Dios siempre tuvo un pueblo, ese pueblo, el pueblo de Israel. Antes era la nación física de Israel, en Cristo viene siendo Israel, el Israel espiritual en donde están los judíos creyentes en Cristo, no la nación, no los incrédulos, creyentes en Cristo, y los gentiles creyentes en Cristo. De los 2 pueblos hizo uno. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Charles Hodge referente a esto? Dice así. 1, se llama así en las Escrituras, en Hechos 7:38. ¿No? Hechos 7:38. ¿Qué dice Hechos 7:38? Bueno, vayamos a leer en Hechos capítulo 7, versículo 38. Dice así, este es el que Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel. La palabra congregación en la Septuaginta, que fue escrito en griego, lo utilizan como eclesía. Y eclesía es congregación. Entonces aquí está hablando de la iglesia en el Antiguo Testamento. Dice, los hebreos fueron llamados por todas las naciones de la tierra para ser el pueblo peculiar de Dios. Claro, el pueblo peculiar de Dios, así dice la Escritura. Ellos constituyeron su reino. En el Antiguo Testamento, como dije en el Antiguo Pacto, entonces los hebreos, Dios los escogió de entre todas las naciones para que sea su pueblo. Número 3, se le fueron dados los oráculos o profecías de Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Pacto
Ellos eran israelitas, para ellos pertenecían la adopción, la gloria y los pactos y la entrega de la ley y el servicio y las promesas. Romanos 9:4. Eso es en el antiguo pacto, la nación de Israel en el antiguo pacto. No está hablando de la nación de ahora, que son totalmente pro-homosexuales, rechazan a Cristo, seculares, blasfemos, idólatras, herejes, no está, aborrecedores de Dios. No estamos hablando de esa nación de hoy. Nada más se puede decir de la iglesia bajo la nueva dispensación. Fueron seleccionados para un propósito de la iglesia, a saber, ser testigos de Dios en el mundo en nombre de la verdadera religión, para celebrar su adoración y observar sus ordenanzas. Sus oficiales religiosos, profetas y sacerdotes fueron nombrados por Dios y fueron sus ministros. Ningún hombre podría convertirse en miembro de la mancomunidad de Israel que no profesara la verdadera religión. Prometer la obediencia a la ley de Dios como se revela en su palabra y someterse al rito de la circuncisión como el sello del pacto. No hay ninguna definición autorizada de la iglesia que no incluye el pueblo de Dios bajo la ley mosaica. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que inclusive en el antiguo pacto, el pueblo de Dios, Israel nacional, era la congregación de Dios, y congregación en el griego significa eclesía. Entonces, el pueblo de Israel fue la eclesía o iglesia de Dios. Y todas las promesas, los pactos fueron dados a ellos. Entonces, no habla nada de que Israel era separado a la iglesia, era la misma, el mismo pueblo de Dios. Es en Cristo en donde todo eso se cumple, y en la adopción de los gentiles a través de Cristo para entrar al reino de Dios. Entonces, todas esas promesas que Dios hizo a Abraham son parte del gentil que cree en Cristo. Entonces, por lo tanto, la verdadera religión es la religión de Dios en Jesucristo. Cuando usted mira en Facebook que alguien dice orar por la nación de Israel, yo pongo, bueno, y también oren por Colombia, Chile, Ecuador, Norteamérica, porque toda esa gente, al igual que Israel de hoy, son, digamos, tan perdidos, necesitan a Cristo. Claro, yo digo, ¿por qué solamente por Israel? Ahora, cuando ellos dicen, oh, ¿por qué es el pueblo de Dios? Sí, ese pueblo de Dios es verdad en Cristo, que la iglesia, el verdadero Israel, judíos que creen en Cristo, gentiles que creen en Cristo, verdadero Israel. El que no cree en Cristo no pertenece a Israel. Yo pongo eso. Se enojan, se enojan. Me dicen, no, usted es antisemitista. Porque mucha gente evangélica pentecostal cree erróneamente que la nación pagana, secular, pro-homosexual, aborrecedor de Dios y de Cristo y de su ley, que es Israel, es el pueblo escogido por Dios. Eso es una herejía, porque el único pueblo escogido por Dios es aquel que está adentro, en Cristo Jesús. Nadie más. No hay, oh, voy a orar por el pueblo de Israel porque así yo voy a hacer agrado a Dios. No, el pueblo de Israel actual es un pueblo pagano. Rechazan a Jesucristo. Es más, muchos hasta rechazan su propia religión hebrea. Es más, tampoco son los hebreos del Antiguo Testamento. Entonces estamos hablando de una nación pagana. Lleva el nombre de Israel, pero es una nación pagana. Es una nación pagana, aunque muchos no la quieren, es una nación pagana. Solamente, como dice, ese vino eso del coro, solamente en Cristo, no hay un coro, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Ese coro tiene unas letras que son teológicamente certeras, porque solamente en Cristo uno es el verdadero Israel. Solamente en Cristo. Fuera de Cristo, Dios no reconoce a nadie. Es decir, uno puede venir y decir, bueno, yo oro a Dios sin necesidad de mediador. Muy bien, pero te refieres a mediador humano. Está incluido Jesucristo. No, ni a Jesucristo. Yo voy directo al Padre. No, Dios no te va a escuchar a ti. Los judíos que niegan a Cristo dicen, bueno, yo creo en Dios, no necesito de un carpintero. Lo llaman bastardo. Dios no escucha esa oración.
Dios escucha a aquellos que vienen a su Hijo Jesucristo, lo reconocen. Entonces Dios, el Padre Celestial, que puso a Cristo al único, a nadie más. Eso lo dice la Escritura. Por eso que los judíos y musulmanes y otros, inclusive paganos, odian. Pero hay un odio visceral, ¿no? Porque ellos dicen que pueden llegar a Dios sin Cristo, pero eso es una arrogancia, ¿no? Eso es arrogancia. Cuando Pedro predicó el evangelio a los judíos la primera vez, cuando él usa las llaves del reino, dice a los judíos, escuchen bien, sea notorio a todos nosotros y el pueblo de Israel. Si Pedro hubiera creído que la nación de Israel era el pueblo de Dios escogido, allí le hubiera dicho. Pero no dice eso. Mire lo que dice usted con sus propios ojos. Sea notorio a todos vosotros, o sea, los que estaban en Jerusalén cuando vinieron por la fiesta de Pentecostés. La verdad, la fiesta de Pentecostés no tenía nada que ver con hablar balbuceos, ni visiones al tercer cielo, ni profecías, ni cosas así. Simplemente ellos estaban hablando idiomas que se conocían. Si usted es pentecostal o tiene un amigo pentecostal, dígale, la fiesta de Pentecostés no tiene nada que ver con balbuceos, saltadas, brincos y revolcadas. Nada de eso. Eso es invención norteamericana, como dice Yankee en el siglo XIX. Bueno, volvamos al tema. Pedro dice, sea a nosotros notorio y a todo el pueblo de Israel. ¿Qué cosa? Que sea notorio. ¿De qué está hablando? Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahí está, qué lindo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, ¿no? En vez de decirles pueblo de Dios, les dice asesinos. Asesinos, ustedes crucificaron a Jesús de Nazaret. Ahí lo está diciendo Pedro, yo no. Y a quien Dios resucitó de los muertos. Grite un amén. A ver, grite. Grite un amén. Ahí sí tiene que usted gritar un amén fuerte, que le escuche el vecino. Porque los judíos crucificaron a Jesús, pero Dios el Padre lo resucitó. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Como le dicen, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ese amén es validero. No tenga vergüenza. Amén significa confirmación. Aleluya. No tenga vergüenza. Es una promesa. ¿Qué pasa? Por él, por este Jesús que Dios el Padre resucitó, este hombre está en vuestra presencia sano. Un hombre que fue sano en el nombre de Jesús. Pero ahí no termina. Y dice, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores. O sea, ustedes rechazaron a la piedra de Jesús, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Qué quiere decir? Que en un fundamento siempre hay una piedra angular, en donde en esa piedra se edifica el edificio. Bueno, ustedes rechazaron a Jesús, pero el Padre lo puso como la piedra angular. Fíjese. El fundamento de la fe verdadera, la religión verdadera, toda religión verdadera está fundamentada en Cristo Jesús. ¿Sí? Toda religión verdadera está fundamentada en Jesucristo. ¿Y qué más dice? 12, aquí está. Este es mi versículo favorito. Y en ningún otro está haciendo exclusividad. Hermanos, escuchen, no hay otro exclusividad en quien podamos ser salvos. O sea, está eliminando
en una sola frase la posibilidad que haya otro medio de salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro, dice. No existe salvación en ningún otro. Exclusividad. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿No quiere usted gritar un amén, hermano? Sinceramente. ¿No quiere usted gritar un amén? Pero qué tremendo. La fe cristiana, la religión verdadera, es exclusiva. Pedro está diciendo a los judíos, ustedes son pecadores y al menos que vengan a Dios a través de Jesucristo, no son salvos. No es a través de Moisés, es a través de Jesucristo. Porque el Padre nos dio ese nombre a nosotros, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Grite amén. Estos son verdades bíblicas eternas, hermano. Esta es nuestra fe. Usted tiene que entender eso. Yo no lo estoy inventando. Eso dice la palabra de Dios, ¿no? Dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios le dio ese nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están donde? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Para que toda lengua confiese, lengua, pueblos, naciones, toda, no dijo algunas, dijo todos los pueblos confiesen. ¿Confiesen qué? Que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Aleluya. Pero qué hermoso, hermano. Y hablando aquí de emoción, ¿no le emociona esto realmente, hermano? ¿No siente usted gozo? ¿O está totalmente apagado? Esto es mejor que sacarse una lotería. Usted puede haberse ganado 360 millones de dólares. No se compara el gozo de una lotería al gozo de tener a Jesucristo, a quien el Padre de los cielos escogió y nos dio para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla confiese, toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. No le llena de gozo, hermano, no le llena. Esto sobrepasa toda comprensión teológica. Y no me importa que usted se haya leído los mejores comentarios teológicos del mundo. No tiene ningún valor eso. Escuche bien. No me impresiona cuántos teólogos usted lee. Porque nada se compara a la realidad. Que Dios el Padre escogió a su Hijo Jesucristo. Lo levantó de los muertos. Lo puso como la piedra angular por el cual todo el edificio se edifica. Y bajo ese nombre, solamente en Jesucristo, nadie más podamos confesar su nombre para salvación, para la gloria de Dios el Padre. Punto. No hay nada más que agregar.
No hay nada más que agregar. Que los teólogos pasen tiempo tratando de entenderlo. Pero el hecho escritural es: Jesucristo es el Señor. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y Dios, el Padre lo hizo Señor y Cristo, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y la gloria sea para Dios, porque dijo: para la gloria de Dios. Entonces nosotros como cristianos no tenemos otra opción, sino que someternos y rendirnos a su voluntad, porque Él es nuestro Señor. Yo recomiendo que lea Filipenses capítulo 2. Dios mismo lo levantó y lo puso sentado a su diestra, y Él le dio un nombre que es sobre todo nombre y potestad. Pablo escribe lo mismo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Y con esto voy a terminar. Quiero leerlo para que se dé cuenta la importancia de lo que Pablo escribe 1 Corintios capítulo 15. Versículo 23 al 28. Dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin de la era. Cuando Cristo, escuche bien, entrega el reino al Dios y Padre. El reino, estamos en el reino de Cristo. Cuando Cristo entregue este reino al Dios y Padre, cuando haya, escuchen esta palabra, suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Suprimir significa controlar, destruir. Cuando Jesús haga eso, entonces Él va a entregar el reino al Padre. 25. Porque preciso es, aquí está, Pablo dice, que Él reine, Él es Jesucristo, reine, hasta que haya puesto, escuche bien, hasta que haya puesto el adverbio de tiempo. Hasta es un adverbio de tiempo. Quiere decir que hay un tiempo. Hasta que haya puesto a todos sus enemigos, debajo de sus pies. Escuche bien. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, Jesucristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Significa Dios no está ahí, porque Él es el que hace eso. 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Gloria al Señor, hermanos. Este es un verdadero amén. Este es un verdadero amén. Pura teología escritural. Que los teólogos pasen tiempo y se rompan la cabeza tratando de entender. Pero el hecho es: Jesucristo es el Señor, ahora y siempre, para la gloria de Dios, el Padre. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia, y que tu palabra viva penetre en nuestro corazón con el poder y la presencia del Espíritu Santo. Que tu gracia sea en tu iglesia y en los escogidos de Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Que la gracia y la paz sea con todos ustedes, hermanos. Amén.